Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. El versículo 16 en el capítulo 8 de Romanos. Y Lauren, por favor, vamos a leer eso. Claro. Porque el mismo Espíritu Él mismo da testimonio a nuestro espíritu quiere decir que constantemente Él nos dice y atestigua ciertas cosas. de que somos hijos de Dios. De que somos hijos y debemos de disfrutar de los beneficios. Lo podemos hacer y entenderemos que todos estos privilegios vienen a nosotros de Dios a través de la cruz. Y eso es importante saberlo. Todas estas cosas, la vida eterna, el bautismo con el Espíritu Santo, todo llega a nosotros a través de la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y yo quiero que usted considere eso, ¿no? La vida eterna, queriendo decir que nosotros nunca moriremos, sino que estaremos con el Señor en la gloria. Yo hoy estuve con Donnie y él me mencionó a alguien muy conocido, que no voy a citar ahora, que falleció. Lo que, bueno, casi todos conocen a ese individuo. Y lo primero que pregunté era si él era salvo, y obviamente Donnie no conocía la respuesta a esa pregunta y yo tampoco. Pero cuando usted considera lo que el Señor ha hecho por nosotros, que se entregó a sí mismo como sacrificio en la cruz del Calvario, y nosotros ignoramos eso y morimos eternamente perdidos, ¿en qué le beneficia al hombre ganar a todo el mundo y perder su alma? Usted piense en eso un momento. Viniendo eso de los labios del maestro, él dijo, ¿en qué le beneficia a la persona? Si él gana a todo el mundo y pierde su alma, eso es lo más horrible que puede vivir una persona. No hay nada peor que eso, el perder el alma, porque estamos hablando de la eternidad acá. Si ellos son puestos en el infierno, quienes quiera que sean, por un periodo de un año, eso sería una cosa, 10 años, 20, 50, 100, 1000, a 1,000,000. Y luego perderse es algo horrible. La eternidad es eso, eterno. Si es cielo, es eternidad en el cielo. Aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, vamos al cielo. Si no, es un infierno eterno y es para siempre. Por eso dice eterno. ¿En qué le beneficia al hombre si él gana a todo el mundo y pierde su alma? Eso es tan real para mí y realmente el Señor ha puesto en nosotros y ha puesto sobre mí específicamente el hacer todo lo posible para que la gente sea salva. El ser salvo es algo tan simple, tan fácil. Es algo simplemente aceptar a Cristo como Salvador. Sus buenas obras, lo lamento, eso no cuenta. Y realmente gracias a Dios por toda buena obra, pero no cuenta en lo que refiere a la salvación. Y si una persona no acepta a Jesucristo y él hace todas las buenas obras que usted puede imaginar, no será salvo. Recuerdo que leí en un periódico algo que no fue todo completamente, pero anexé algo. Un hombre murió. Un hombre que había trabajado laboriosamente durante los últimos 20, 25 años alimentando a los hambrientos. Y él conducía una camioneta vieja cuando podía comprar una nueva, usando el dinero que tenía para ayudar a los niños a alimentarlos, para que no pasasen hambre, ¿no? Y eso es algo especial. No piense usted que el Señor no nota eso, porque sí, pero eso no salva a nadie. Y yo quiero que esto vaya a su corazón por un momento. Aunque eso es noble,
aunque es muy noble el hacer algo así, tan, tan bello, y no creo que es la palabra que quiero usar, aunque eso es algo muy especial. Y leí, bueno, esto no lo leí de ambas cosas, pero él era tan terrible como una persona puede imaginar ser un borracho, un hombre que golpeaba a su esposa y sus hijos a veces no tenían comida porque él consumía todo dólar que tenía en alcohol. Una situación que el mundo realmente uno diría sería mejor que no estuviese allí. Pero él murió. Pero antes de él morir, él aceptó a Jesucristo Amén. como su Salvador. Piense usted en eso. Y eso es lo que le estoy diciendo. Si ese hombre que gastó toda su vida alimentando a los pobres, pero si él no aceptó a Jesucristo, él murió eternamente perdido. Y cuando dije eso, recuerdo que estábamos en una campaña en San Antonio, Texas. Tal vez habían 10,000, tal vez 4,000, 5,000 personas aquella noche. Pero cuando dije eso, la otra persona que era una situación tan terrible, y si hubiese aceptado a Jesús en esas últimas horas, él hubiese ido al cielo. Y si el otro hermano que gastó toda su vida alimentando a los pobres, no aceptó a Cristo, entonces murió eternamente perdido. Y se sorprendió la multitud que estaba presente. Era difícil para ellos aceptar eso, porque todo el mundo piensa de las buenas obras, Sí, ¿verdad? así es. Sí. Y aceptar a Jesucristo, bueno, no sé si eso tenga algo que ver. Así dirían, muchos dirían eso. Pero damas y caballeros, ese es el criterio, ese es el boleto. Sí. ¿Por qué tenemos que aceptar a Jesucristo? Él es que pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Él es que sufrió y sangró y murió y no es difícil aceptar a Cristo. Es muy simple, muy fácil. Y estoy recordando ahora a un caballero con el que mi papá negoció durante muchos años. Y en sus últimos años se convirtió en un alcohólico, un borracho. Cuando su niño, quien nunca estaba lejos de su papá, ¿no? Cuando el niño murió, el niño tenía el pelo negro. Un niño muy, muy bonito. Tenía unos 4 años de edad y donde quiera que estaba su papá, ahí estaba ese niño. El niño murió. Obviamente murió salvo porque era un niño. Pero su abuelo, o bueno, yo lo vi, su padre se paró sobre el ataúd y lo golpeaba con su brazo, su puño, maldecía a Dios, le decía, me quitaste a mi hijo, todo lo que yo tenía, me lo quitaste. Y mi papá y otros tenían que limitarlo de darle golpes al ataúd con sus manos. Poco después, no sé exactamente, tal vez 6 meses o tal vez más, Leona Summerall pasó por la ciudad y se detuvo a visitar a mi tío. Y mi tío había establecido la iglesia de las Asambleas de Dios. Él pagó por ello. Él no era creyente en ese momento. Pero bueno, esa es otra historia. Y ella le preguntó dónde estaba George. Y dijo, bueno, ahora mismo está muriendo. Él vive cerca de acá. Y probablemente morirá antes de que termine o llegue la noche. Ella investigó dónde estaba y fue inmediatamente. Entró a la habitación y allí se arrodilló al lado de su cama, lo tomó de la mano y le dijo, George, porque él
Había estado en esa iglesia tantas veces, pero aún no aceptaba a Cristo como su Salvador. Y bien, ella le dijo, George, el tiempo se ha terminado, es tiempo de partir. Y esta es la última oportunidad que vas a tener, el aceptar a Cristo. Yo voy a orar y quiero que ores conmigo, y él lo hizo. Él oró con ella. Él murió momentos después, pero murió salvo. Y usted pregunta, ¿pero cómo una persona puede ser salva si maldice a Dios? Permítanme decirles, damas y caballeros, el Señor tiene que tolerar muchas cosas para salvarnos. Amén. Pero esa multitud aquella noche en San Antonio, Texas, se sorprendieron cuando yo dije, ese hombre que gastó todo su dinero en alcohol y la otra persona que dio todo su dinero a los pobres, ese hombre, si no aceptó a Cristo, murió perdido. Y el otro, el que golpeaba a la esposa, si acepta a Cristo en el final de su vida, ese es salvo, va al cielo. Era difícil para esa multitud allí aceptar eso. Es difícil para cualquier persona realmente, porque automáticamente piensan que el hacer cosas buenas, ese es el boleto de entrada, ¿verdad? Así es, justificación por fe es de lo que estamos hablando. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que entender que es Dios el que no de obras para que nadie se gloríe. Y nosotros la recibimos. Estaba pensando en Cornelio en Hechos capítulo 10. Él era un hombre devoto y un hombre que temía a Dios. Aún ayudó a edificar sinagogas, pero Dios quiso enviar a Pedro para que fuese a Cornelio para compartir el evangelio con él, porque Cornelio no era salvo por sus buenas obras, aunque era un buen hombre. Él tuvo que recibir a Jesucristo y lo hizo cuando escuchó la palabra. Porque Jesucristo es quien sufrió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que podamos ser salvos. Amén. Sí, correcto. Alguien dice, bueno, ya se nos termina el tiempo, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Quiero hacer lo siguiente. Esto está fuertemente en mi corazón. Y el Señor me ha dado una carga especial para buscar a los perdidos, orar por ellos. Y el Espíritu de Dios, yo creo que tal vez se está tratando con algunos de ustedes que nos están viendo ahora mismo. Necesitan al Señor, necesitan salvación. No tienen ustedes la promesa del mañana, ninguno la tenemos. Entienda eso. Jesucristo pagó un precio terrible en la cruz del Calvario. Y si usted no es salvo, eso es lo más absurdo, porque usted está a un latir de la eternidad. Piénselo, a un latir de la eternidad. A esa distancia está. Y si usted no es salvo, eso es un infierno eterno. Si es salvo, quiere decir usted ha aceptado a Cristo, Él es su Salvador, entonces eso es el cielo y es para siempre. Yo voy a orar. En este momento los hermanos aquí le van a ayudar. Yo quiero que usted ore conmigo. Cuando yo diga lo que diga, repítalo y créalo con todo su corazón. Así de importante es. ¿En qué le beneficia al hombre ganar a todo el mundo y perder su alma? Amén. ¿O qué daremos a cambio por nuestra alma? No podemos, no hay nada, no hay nada. Esta es la única solución. Mientras oro, oren conmigo, por favor. Créanlo con todo su corazón y serán salvos. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados, La vida que he llevado. la vida que he llevado, Las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Límpiame. Y límpiame Con tu preciosa sangre. con tu preciosa sangre De toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca. Con mi boca Yo confieso. yo confieso Al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón. En mi corazón Yo creo. yo creo Que Dios le resucitó. que Dios le resucitó de entre los muertos. de entre los Y muertos. Él vive. Y Él vive. En este momento. En este momento Acepto a Jesucristo. acepto a Jesucristo Como el Salvador de mi alma. como el Salvador de mi alma Y le hago. y le hago El Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, Que no puede mentir. que no puede mentir, Soy lavado. soy lavado, Soy limpio. soy limpio, Soy salvo. soy salvo. Alabado Dios, alabado Gloria Dios, a Dios. alabado Dios. Alabado Dios. Todo aquel que clame al nombre del Señor será salvo. Eso Señor. es lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel, eso quiere decir usted y yo, cualquier persona. Bueno, hermano Swagger, usted no sabe que yo he hecho tantas cosas. Él no dijo solamente aquellos que han hecho lo correcto, dijo todo aquel que clame. El que clame al nombre del Señor, ese será salvo. Así que si usted lo cree, esa es la llave. Si usted lo cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de simple, así de Sí. fácil. En su corazón, estoy confiando en que usted cree lo que repitió momentos atrás. Y si así es, usted es salvo. Alabado Dios. Amén. Sabe, usted estaba hablando anteriormente en el programa acerca de los beneficios o de toda la gran obra que Cristo hizo en el Calvario. Y hermano Swagger, el pecado del mundo fue pagado por Cristo. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que aceptarlo a Él. Él es el único que no solo pagó la pena, pero también removió el poder del pecado por encima de nosotros también. Pero tenemos que darnos cuenta de que no había manera de que nosotros pagáramos la pena, y usted mencionó algunos buenos y algunos no tan buenos. Si un pecado era suficiente para apartarnos de Dios toda la eternidad, y todos nosotros ya hemos pasado ese límite de un pecado desde hace mucho El tiempo. pecado, Lauren, es algo tan horrible que la única manera que puedes vencer o juzgar lo terrible que es, lo destructivo que es el pecado, es ver el precio que se tuvo que pagar Así para es. salvar al hombre del pecado, que fue la cruz del Calvario. Correcto. Pero eso también, y estoy completamente de acuerdo con usted, pero también nos muestra una porción del valor de la cruz, porque usted establece el valor basándose en lo que se pagó. Entonces, el valor de la cruz fue la misma vida de Cristo. Así es Una como vida se valora. perfecta, que Una nunca vida había perfecta. pecado, no había Correcto. mancha de pecado. Y la única vida perfecta que ha llegado a existir. Así que eso fue el sacrificio. Pero no solo el pago fue pagado y establece el valor, pero los beneficios o la utilización diaria de los beneficios nos enseña el valor. Si usted tiene algo que usted compra y lo pone en un armario, no le sirve de nada. Pero si usted compra algo y se convierte en la esencia de su vida diaria, es algo de lo que usted depende, ese artículo tiene gran valor para usted. Y el valor de la cruz va mucho más allá de el pago inicial por el pecado tan grande como ese pago fue, porque ahora se convierte en parte de nuestra vida diaria. Lauren, algunas personas dicen que no tienen confianza en un arrepentimiento en un lecho de muerte. Mi respuesta a eso es, yo le doy gracias a Dios por todo arrepentimiento. Absolutamente. Como sea que sea. Usted lo citó apenas hace un momento, hermano. No se trataba de dónde estaba usted, o cuánto tiempo ha estado equivocado, o cuánto tiempo ha estado en lo cierto. Todo aquel que en él creyere Será salvo. no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Así es como Dios revisó o produjo una relación con Él la no humanidad. dijo, créanle a Él por cierto tiempo, No. o se han comportado de cierta manera. No, solamente aceptar a Cristo. Así es, eso es lo que produce Lo salvación. mencionaste siendo perfecto.
cuando Él es el único ser humano que jamás ha sido perfecto, Correcto. que nunca pecó Así es. en lo absoluto, en palabra, pensamiento o hecho. Y Él se entregó a sí mismo como un sacrificio sin mancha en la cruz del Calvario. Y el aceptarle a Él le garantiza a la persona vida eterna. Así es. ¿Y por qué es que es tan difícil para tantas personas? Hay personas que lo rechazan o lo evitan. Creo que la gente lo rechaza, número uno, porque no pueden verse ellos mismos correctamente. No se ven a sí Bien. mismos correcta y apropiadamente. No ven que la mayoría de las cosas que están haciendo o en las que están pensando son pecado que pudiera apartarlos de Dios. No pueden verlo. Espiritualmente están ciegos hasta que el Espíritu Santo comienza a moverse sobre ellos y les revela su condición pecaminosa. Y con la esperanza al mismo tiempo el Espíritu Santo les mostrará el valor de Cristo, la hermosura de Cristo, de lo que usted ha estado hablando todo este primer programa. Y muchas personas realmente no quieren abandonar su Eso es pecado. parte de esto también. Saben en su corazón que eso está mal y no quieren renunciar Sí. a ello. Todo ser humano está al tanto de lo que el pecado es hasta cierto punto, por causa de la manera como fuimos creados. Cada hombre nace con la conciencia, y aunque la conciencia puede ser cauterizada y terminar inefectiva, cada hombre sabe en lo profundo de su ser lo que lo bueno y lo malo es, para comenzar. Y usted no pierde ese conocimiento rápidamente. Puede ser perdido, pero sí tiene razón. La gente sabe que están mal con Dios. Así que cuando alguien dice que necesitan dejar su pecado y salir de lo que son, ellos ven la salvación mal, la ven como si fuese algo que no se debe desear. Pero yo jamás he conocido a nadie verdaderamente nacido de nuevo que se haya sentido mal por haberle dado su vida y corazón a Cristo. Terminó siendo la mejor decisión que ellos llegaron a tomar. No tenían ni idea de qué era lo que estaban recibiendo, no tenían ni idea de las bendiciones y los beneficios hasta que entraron a esa fe en Cristo. ¿Qué te hizo a ti aquel día en Nashville, Tennessee, o fue en Murfreesboro? Fue a las afueras de Nashville, de hecho, en Hermitage, Sí. Tennessee. Bien, ¿qué te hizo a ti querer aceptar a Cristo? Bueno, esa noche el Espíritu Santo se movió sobre mi vida, exclusivamente mostrándome. Porque tú no estabas en la No, iglesia. claro, ¿no? de hecho, yo una vez más estaba de parranda ya 3 días, había ingerido drogas, cocaína, alcohol. Estabas bajo la influencia Sí, de las drogas Lo en había ese estado momento. 3 días a las 2 de la mañana y abrí una Biblia, comencé a leerla y ¿Y por qué estaba una Biblia? aburrido, nada más que hacer y vi esa Biblia familiar que estaba allí en el estante arriba de la chimenea y dije, bueno, voy a ir a ver eso. Y la tomé, la traje de vuelta a la silla donde estaba sentado y cuando comencé a leer, usted hizo la pregunta, ¿qué fue lo que me hizo a mí aceptar a Cristo o qué fue lo que me atrajo? El Espíritu Santo usó las palabras de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y comenzó a convencerme del pecado. Comenzó a convencerme de mi condición y al leer esos primeros 6, 7 capítulos, de hecho, reconocí que todas las cosas que Dios aborrecía, yo las estaba haciendo específicamente, estaban listadas allí y el temor de Dios me impactó y me di cuenta de que yo estaba en el lío en el que yo estaba simplemente porque yo había levantado mi puño contra Dios. Entonces lo primero que sucedió para mí, para traerme a Cristo, fue una convicción muy, muy fuerte de mi estado. Antes de ese momento, de ese instante, yo le hubiera dicho a usted que yo era cristiano, yo le hubiera dicho a usted que yo no estaba muy mal, pero cuando el Espíritu Santo llegó a la habitación y comenzó a convencer, redarguir y revelar la verdadera condición, entonces el punto de vista del Calvario, el punto de vista del Salvador, y yo no conocía la historia, el punto de vista del Salvador se convirtió en el único medio para salir de ese dilema y lo acepté, basándome en eso. Ahora, el Espíritu Santo realmente no es conocido por esa persona que no es salva. Estás hablando de que el Espíritu Así Santo es. llegó a la habitación donde estabas. Tú no hubieses tratado de Era explicarlo, un ¿no? sentir, una vez más, un espíritu que uno podía sentir, algo que uno sabía que estaba presente, pero lo puedo explicar el día de hoy, pero ese día no lo hubiera podido hacer. Ahora, sí, pero sí fue la persona de la Trinidad que entró a ese lugar.
Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Creo que el Señor ha tocado almas el día de hoy. Y Alabado a Él le Dios. damos la honra y gloria por eso. Cuéntele a alguien que ha entregado su... Y a Él le damos la honra y gloria por eso. Cuéntele a alguien que ha entregado su... Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.